Bien. Bien, estamos de vuelta. Entonces, a ver, yo creo que ya no molestará esto. Bien, entonces, cuando hablamos de diagnóstico de asma ocupacional, en todo paciente cuyo asma haya comenzado, como están viendo, o haya empeorado el trabajo. Está en relación, por lo tanto, a los horarios laborales o a las fechas de inicio en el trabajo. Es importante que se confirme fehacientemente, ya que como es componente laboral, seguro requerirá ciertas cosas que tiene que hacer la empresa. Entonces, debe hacerse todas las pruebas necesarias para confirmarse el asma. También debe demostrarse la relación entre el asma y la exposición laboral o la sustancia química que pudiese estar generando esto. Por lo tanto, es importante identificar las sustancias responsables. Si no se llega a identificar las sustancias responsables, no se puede considerar un asma de tipo laboral, ¿ya? Y en este caso, como el paciente depende de su trabajo, el diagnóstico precoz es muy importante, ya que de repente va a seguir exponiéndose a esto por mucho tiempo. Entonces requiere que sea un diagnóstico lo más pronto posible. Bien, entonces, antes de hablar de tratamiento, es importante determinar la gravedad del asma para, según esto, ya realizar los ajustes correspondientes en el tratamiento. Ya, un paciente con un tratamiento adecuado, y si es un asma leve, va a llevar realmente un buen control. Un paciente grave con tratamiento inadecuado va a llevar a mal control. Lo ideal es que un paciente que esté grave, ya, o que esté recibiendo un tratamiento inadecuado, se vaya de un mal control hacia un buen control, reduciendo su gravedad de grave a leve. Ya, si hacemos un buen tratamiento, va a ir reduciendo ese aspecto. ¿Ya? Bien, en cuanto al asma, el tratamiento entonces, hay que hablar de dos cosas, como les había mencionado en teoría de diapositivas, lo que es el control actual y el riesgo futuro. Ya tenemos que alcanzar un control actual lo más completo posible, el cual reduzcan los síntomas, pueda desarrollar mejor su actividad diariamente, ya que el paciente pueda manejar medicación de alivio cuando necesite y mejorar la función pulmonar. En cuanto a lo que es riesgo futuro, hay que reducirlo, ya, y eso está definido por lo que es las crisis, los empeoramientos, la inestabilidad, las exacerbaciones, ya, la disminución de la función pulmonar y los efectos adversos del tratamiento. Porque obviamente, si hay efectos adversos, eso nos obliga a veces a modificar la medicación, ¿ya? Y eso es contraproducente en cuanto al control. Bien, entonces podemos tener, por lo tanto, un asma parcialmente controlada o un asma no controlada. Lo ideal es alcanzar que el paciente llegue a tener un asma controlada. Acuérdense, como decía al principio, el asma, al tener un componente genético, en realidad no desaparece, pero podemos llegar a hacer lo que es el control. Bien, para hablar, por lo tanto, de eso, de un asma controlada, parcialmente controlada o mal controlada, ya tenemos este cuadrito, ya en el cual, dependiendo de ciertos aspectos, vamos a clasificarlo en uno de estos tres grupos. Ya primero, de ver los síntomas nocturnos, si están presentes o no. Ya, si no tiene ningún síntoma o menos de 2 días a la semana, aquí me faltó la palabra semana, ya podemos decir que es bien controlada. Pero si es más de 2 días a la semana, está con síntomas, mal controlada. Y si son más de 3 características de estas, perdón, de acá, estaría mal controlada. Bien. Cuando hablamos luego de la limitación de la actividad, ¿ya? Si no tiene ninguna limitación, bien controlada. Cualquier limitación, no le deja hacer actividad física, subir gradas, etcétera, ya estaríamos hablando de parcialmente controlada. Si hay síntomas nocturnos, ¿cuál despertar? Ninguno para bien, cualquiera para parcial. ¿Ya? Si necesita medicación de alivio cuando le viene su crisis, ¿ya? Si no necesita, o por lo menos usa solamente 2 días a la semana, es parcialmente, pero es bien controlada. Y si es más de 2 días, es parcial.
Si podemos evaluar la función pulmonar, que eso incluso los pacientes se pueden comprar el aparatito y tenerlo. Si lo pueden controlar, podemos también ayudarnos con eso. Si estamos hablando de que mejoran más el 80% del valor o lo mantiene, estamos hablando de bien controlada. Y de menos de 80%, ya estaríamos hablando de parcialmente controlada. ¿Ya? Y para hablar de mal controlada, ya cualquiera de estos de acá, si hay más de 3, como están viendo, de esto, estamos hablando de mal controlada. ¿Ya? Bien. Según la gravedad, ahora vamos a hablar de 4 niveles o escalones que le llaman en cuanto a la clasificación según la gravedad. El asma intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Ya, el paciente puede ir empeorando desde un intermitente hacia una persistente grave. El objetivo del tratamiento, el control, es ir bajando, ya independientemente del grado en el que le encontremos al paciente, ir bajando hacia el más inferior y terminar con un control efectivo del asma. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo del tratamiento es lograr los mejores resultados posibles, ¿ya? Haciendo que baje más escalones en cuanto a la gravedad. Ahorita vamos a ver también que eso está relacionado al tratamiento. Bien, para hablar de estos 4 escalones de la gravedad, entre intermitente, persistente, leve, moderada, grave, ya tenemos este cuadrito, ya, el cual vamos a evaluar síntomas diurnos, el uso de medicación de alivio, síntomas nocturnos, si hay limitación de la actividad diaria, ya, evaluación de la función pulmonar y la presencia de exacerbaciones. Dependiendo de la relación de estos, podemos ir hablando de la clasificación desde intermitente hacia persistente grave, ¿ya? Como ven, aquí les especifico, no, por ejemplo, en caso de síntomas nocturnos, diurnos, ya intermitente no deben haber, o por lo menos 2 días o menos a la semana. En persistente ya más de 2 días, en persistente moderada todos los días, ya, pero en el día va en subidas y bajadas, y la grave es todo el tiempo igual sin mejoría. ¿Ya? Bien, lo mismo la medicación de alivio, si no necesita os mínimo 2 días, intermitente. Si necesita más de 2 días a la semana, persistente leve, todos los días moderada, varias veces al día, grave. ¿Ya? En cuanto a los síntomas nocturnos, ya si se dan cuenta es parecido al de acá, ¿ya? Solamente que en la parte nocturna, en cuanto a la alimentación de actividad, ninguna en el intermitente y va incrementándose de la leve a la grave. Lo mismo que en la función pulmonar, ya por encima de 80 para intermitente y a partir de ahí va reduciendo hasta lo que es la persistente grave. Bien, entonces eso es para la clasificación de la gravedad. Bueno, por lo tanto, en cuanto al tratamiento, que ahorita os vamos a mostrar que también viene en escalones, si el paciente empieza con intermitente, uso el escalón 1. Persistente leve, escalón 2, moderada, escalón 3 y 4, y grave, escalón 5 y 6. Estos escalones, ahorita les voy a mostrar a qué se refiere, son cómo se han acomodado las drogas para usar el tratamiento en esta enfermedad. Bien, por lo tanto, para mantener un buen grado de control, es importante analizar la gravedad, hacer tratamiento farmacológico, los autocuidados que tiene que tener el paciente, que les voy a hablar más ratito, reducción de la exposición ambiental. En base a estos, puedo conseguir diferentes grados de control, y lo ideal es tener el mejor control posible. ¿Ya? ¿Ya? Y esto, obviamente, mejorará la calidad de vida del paciente, ¿no? Su estado funcional, bueno, y esto en cuanto a que usarán menos los servicios de salud. Bien, ¿qué motivos pueden llegar
a que el paciente haga un mal control. Primero, bajas expectativas, y esto es muy frecuente, tiene que ver con la parte psicológica. Cuando al paciente le decimos tiene asma, podemos decir de por sí el paciente ya se decae y cree que su vida va a ser un desastre. Ellos tienen muy baja expectativa de curación, y eso incluso en los niños de relación con los mismos padres. Ya es importante hacer notar que un paciente que recibe un tratamiento adecuado puede ir mejorando la enfermedad desde una grave hasta una intermitente, incluso puede llegar a un buen control, llegar al asma controlado y por lo tanto no presentar sintomatología, ¿ya? Pero siempre y cuando haya una disciplina en el tratamiento, ¿ya? Eso mejora las expectativas del paciente. Mala percepción de la sintomatología, ¿ya? Los pacientes a veces malinterpretan la sintomatología y no le dan la importancia debida. Como les mencioné anteriormente, el hecho de que el paciente tenga síntomas leves no significa que en un futuro va a seguir igual, sino, como han visto, como es crónico, va a ir empeorando a través del tiempo. Tratamientos inadecuados. Eso más que todo por un mal diagnóstico o porque no se siguen las recomendaciones que vamos a ver ahorita y se hacen tratamientos al azar. A veces por profesionales o a veces por el mismo por el mismo paciente que se automedica. También puede ser que las dosis sean insuficientes. Lo que pasa, por ejemplo, a veces con los chicos, conforme van creciendo, la dosis debe incrementarse porque aumenta su masa corporal, ¿ya? Pero a veces mantienen la misma dosificación y eso hace que pase de estar controlada a mal controlada, ¿ya? Mala información, no hay educación adecuada en cuanto a la enfermedad, que es el asma, cómo se puede mantener, etcétera. Mala adherencia al tratamiento por diferentes motivos. La cultura, por ejemplo, en nuestro medio es importante. La gente nunca quiere recibir tratamientos largos porque creen que todo produce adicción, lo cual no es cierto, pero así piensa nuestra gente. Ya el no querer estar tomando tabletas porque se sienten reducidos como personas. Ya, bueno, y otros factores más como que no les gusta el sabor, lo que le hace sentir el medicamento, efectos adversos, etcétera. La persistencia del agente etiológico. Como han visto, el factor ambiental que hemos estado hablando, mientras persista, a pesar de un buen tratamiento, pudiese haber constante incremento de la enfermedad. Ya, el tabaquismo, que está relacionado no con producirlo, pero sí con empeorar el asma. Ya, y no solamente el tabaquismo de la propia persona enferma, sino de personas que cohabitan o que existen con esta persona. Ya, el nivel socioeconómico que tiene que ver con el acceso al tratamiento, medicamentos, información, educación, etcétera. Bueno, y otros factores relacionados que pueden hacer que el paciente tenga un mal control o sea, rechace los tratamientos, ¿no? Bien, tratamiento del asma. Esta es una relación de cómo evolucionó el tratamiento del asma en el transcurso de varios años. Antiguamente se usaba solamente tratamientos dirigidos al broncoespasmo, broncodilatadores. Luego ya se habló de tratamiento sobre la inflamación, para reducir la inflamación. Y por último, tratamientos que tienen que ver con la remodelación, lo que estamos hablando, reducir el riesgo futuro. Bien, los objetivos del tratamiento. Ya, acuérdense que tenemos que ver dos cosas, control actual y riesgo futuro. Ya, entonces, para el control actual, el tratamiento debe reducir o prevenir los síntomas diurnos, nocturnos o tras el ejercicio. ¿Ya? Reducir el consumo de drogas broncodilatadoras, ¿no? Que son los que más usan los beta-2 adrenérgicos de acción corta, ya que luce cada vez menos. Esa es nuestra meta. ¿Ya? Mantener la función normal, eso con lo que es espirometría, mantener valores normales, ya que no haya restricción a la vida cotidiana, o sea, que no estorben la actividad, que no tenga fatigas y otras cosas que tenga el paciente, y pueda cumplir sus expectativas de vida. ¿Ya? Ese es el objetivo del tratamiento en cuanto al control actual. En cuanto a futuro, prevenir exacerbaciones y obviamente la mortalidad. Minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar
para eso hay que hacer un seguimiento y mantener un tratamiento a largo plazo, ¿ya? Y evitar los efectos adversos del tratamiento, que eso muchas veces no se puede y hay que modificar el tratamiento, ¿ya? Entonces, al paciente hay que tratarlo hasta alcanzar el control. Ya hay que estar monitoreando para mantener el control, porque si bien el paciente alcanzó control de asma, puede sentirse tan seguro de sí mismo que ya curó, que es lo que entonces en la mente, ya, y bueno, vuelva otra vez a presentar persistencia, ya. Hay que estar valorando constantemente, por lo tanto, el control y la necesidad de volver a realizar o modificar el tratamiento. Bien, el tratamiento de mantenimiento ya consiste en manejar las drogas en base a escalón terapéuticos, que ahorita vamos a ver, en base a inhaladores y nebulizadores, que se prefiere más que la vía oral, ya. Otros tratamientos como el control ambiental, inmunoterapia con alergenos, si es que se puede, no todo se va a poder, vacunas que prevengan la presencia de cuadros virales que actúen como desencadenantes, y la educación principalmente. Bien, aquí les voy a mostrar los escalones terapéuticos, ¿ya? Bien, acuérdense que cuando les mostré en la anterior diapositiva hablaba del tratamiento por escalones, ¿ya? Entonces, este es el escalón 1 y vamos hasta el escalón 6. Ya, dependiendo cómo el asma va evolucionando, podemos ir subiendo o bajando los escalones, ¿ya? Lo que está acá con azul es lo que es de elección, lo que se debe dar al paciente dependiendo del escalón. Este de aquí abajito es a demanda. Esto es lo que el paciente debe tener siempre a mano para sus crisis, según la necesidad. Y lo del medio son otras opciones que se pudiesen dar al paciente, ya, dependiendo de sus características, capacidades y, bueno, dependiendo si responde o no responde a los tratamientos. Entonces, el escalón 1, como ven, no hay un tratamiento de elección. Eso significa que el paciente no debe tomar nada de forma diaria, pero sí tener a mano su agonista beta-2 adrenérgico de acción corta, ya como el formoterol, por ejemplo. Ya, eso es tenerlo a mano para cuando tenga crisis. En caso de que estuviese aumentando su gravedad intermitente a persistente leve, ya en ese caso, ya usaría glucocorticoide inhalado a dosis bajas más su agonista a necesidad. Va incrementando la gravedad, además del glucocorticoide, que es el mismo, ya vamos a incrementar un agonista beta-2 adrenérgico de acción larga y mantenemos el abajo, como están viendo, ¿ya? Si es que nos responde eso, aumentamos la dosis del glucocorticoide. Lo otro más se mantiene, ¿ya? Si es que no mejora con eso, incrementamos más la dosis del glucocorticoide, ¿ya? Acuérdense que hasta acá son inhalados, ¿ya? Y si necesitamos llegar al escalón 6, además del inhalado, ya a dosis alta, y lo que es el agonista beta-2 adrenérgico, vamos a aumentarle glucocorticoides orales. Entonces, como pueden ver, en el escalón, de nada a glucocorticoides inhalados, luego incrementamos beta-2 agonistas adrenérgicos, luego incrementamos la dosis del corticoide, volvemos a incrementar dosis corticoide y por último ponemos glucocorticoides orales. Ya, si va mejorando el paciente, luego también vamos a ir bajando, ya, vamos a ir bajando hasta el otro. Entonces, por eso es importante el control, porque el paciente, dependiendo cómo evolucionando, podemos ir incrementando o podemos ir bajando. Y eso nos ayuda a reducir el riesgo a largo plazo. Ya, en algunos pacientes pudiésemos, dependiendo de su respuesta, el tipo de paciente, etcétera, pudiéramos agregar otras drogas, como están viendo, ya. Algunas, por ejemplo, como los antileucotrienos, como, ya,
u otras drogas, sucede que a veces en algunos pacientes conseguimos una respuesta más efectiva, ¿ya? Pero están acá porque no ocurre en la mayoría. Son algunos pacientitos y como este tipo de drogas, como los antileucotrienos, suelen ser bastante costosos, no todos los pacientes pueden acceder a ellos. Bien, esto es lo mismo que expliqué hace ratito. Conforme vamos dando tratamiento, si vamos mejorando, vamos reduciendo de escalón. Si va empeorando, vamos incrementando de escalón. ¿Ya? Bien. A ver. Ya. Estas son algunas recomendaciones que nos dan las instituciones que les mencionaba, Gina y el GEMA, ya como recomendaciones, ya en base al tratamiento. ¿Ya? Es básicamente lo mismo que les explico ahorita en cuanto a las subidas y las bajadas del escalón. ¿Ya? Bien, vamos a saltarnos acá. Bien, adicionar otro grupo de drogas, ya que son los beta-2 adrenérgicos que hemos hablado, ya asociado a los corticoides, que es la mejor recomendación que nos están dando Gina y el GEMA, ya de forma inhalada, se ha visto que a largo plazo mejora la sintomatología del paciente. Se ha visto que mejora la calidad de vida, su función pulmonar, hay menos exacerbaciones a nivel de todo el año, ¿ya? Y nos ayuda a un control global del asma. Incluso previene lo que hemos hablado al principio, que es la remodelación de los bronquios. Por lo tanto, la recomendación justamente más importante es asociar esas dos drogas principalmente, ¿ya? Que son estas que estamos hablando acá. Ya por eso van a ver que se mantiene el tratamiento y solamente se van incrementando dosis o la parte oral al final, ¿ya? Eso en base a estudios diferentes que nos han determinado que es la mejor combinación para el asma, ¿ya? Ahora tenemos lo que se llama estrategia terapéutica de mantenimiento de alivio, que eso es el famoso SMART, solamente que esto es en inglés, aquí abajito está lo mismo, ¿ya? En inglés. Entre las drogas que más, podemos decir que mejores efectos se ha observado en cuanto al tratamiento es el formoterol. Por eso actualmente se está convirtiendo en el agonista beta-2 adrenérgico de preferencia el tratamiento del asma. Y en cuanto al corticoide más adecuado es la budesonida. Por si acaso estoy diciendo más adecuado, no estoy diciendo que sea el único. Hay otros corticoides, hay otras drogas que se pueden usar, que eso realmente los médicos podemos modificarlo a criterio dependiendo de varios factores, como los efectos adversos que puede generar el paciente. ¿Ya? Sin embargo, esta combinación ya se ha visto que es la que mejor respuesta nos va a dar. Reduce las exacerbaciones, hay un mejor control del asma, ¿no? Y aquí justamente le estoy poniendo los estudios que fortalecen ese aspecto. Bien, entonces, ¿qué es esta estrategia terapéutica mantenimiento de alivio llamada SMART? Que es, habla de esa combinación que hemos hablado ahorita, ¿ya? Vamos a usar un tratamiento regular con budesonida y formoterol. ¿Para qué? Para acenar y mantener control. Como están viendo, a través de los niveles, diferentes escalones, ¿ya? Además, el uso adicional a demanda del mismo inhalador. Eso significa, en caso de que el paciente llegue a la parte de intermitencia, ya solamente de repente use esto en cuanto tenga síntomas y mantenerlo en todos los niveles, como estamos viendo. Eso me ayuda a mejorar en cuanto a tener mejor respuesta a los síntomas, incluso la rapidez de la acción cuando nosotros usamos otro tipo de drogas en tratamiento y en la emergencia del paciente. ¿Ya? Entonces, esta es una estrategia eficaz sobre tasa de exacerbaciones graves. Va a haber
por lo tanto menos crisis, y también un mejor control diario y mejora lo que es la función respiratoria. Bueno, ¿cómo funciona esto? Porque actualmente está convirtiendo en la mejor combinación. Esto, por si acaso, Budford es la combinación de budesonida y formoterol. ¿Ya? El formoterol ya se ha visto que reduce el efecto, o sea, fíjense, el formoterol tiene una acción broncodilatadora, por si acaso. Sin embargo, y es por eso que se está convirtiendo también en estas drogas, sin embargo, también tiene un efecto sobre los neutrófilos, los mastocitos. Y eso es independiente de su efecto broncodilatador que tiene el formoterol. ¿Ya? Reduce su respuesta de estos dos tipos de células. Por lo tanto, va a haber una mejoría más rápida, ya va a haber una broncoprotección porque al estabilizar los mastocitos, la liberación de las sustancias mediadoras que hemos mencionado se reduce la acción del neutrófilo, reduce el edema, que generalmente también se produce por la liberación de sustancias de estas células, y por lo tanto también previene las exacerbaciones. Y la budesonida, que al ser un corticoide, obviamente va a actuar sobre el proceso inflamatorio y sobre células que tengan que ver con el proceso inflamatorio. Sin embargo, en este caso, también, por eso se escoge, tiene una acción sobre las células epiteliales, sobre los eosinófilos y sobre los linfocitos Th2 que hemos mencionado, que están relacionados con el asma. ¿Ya? Al actuar sobre estas células, mejora la vasoconstricción sobre las células epiteliales, ¿ya? Va a aumentar la función de los receptores beta 2, en otras palabras, potencia la acción de esta droga, ¿ya? De forma sinérgica, ya va a reducir la acción de los eosinófilos y la liberación de óxido nítrico, ¿ya? Y por lo tanto también previene las exacerbaciones y favorece la medicación, ¿ya? O la acción de las otras drogas, como el formoterol, ¿ya? Bien, en cuanto al control ambiental. Bien, en cuanto al control ambiental, ¿ya? En caso de que el paciente fume, debe abandonar el consumo de tabaco, ¿ya? Y reduciendo. Si ustedes ahora han trabajado con un paciente o tienen un familiar que consume tabaco, ustedes saben que esta meta es muy difícil. De hacer que un paciente que fume deje de fumar cuesta bastante. Ya, entonces, una regla que yo he aprendido con este tipo de pacientes es nunca decirles que no fumen, porque van a generar un paciente rebelde que no va a querer acudir al médico, no va a querer hacer sus controles, porque sabe que el médico le va a decir que deje de fumar. Y como no le gusta que le estés repitiendo eso, va a dejar de hacerlo. Entonces, no hay que decirles no fume. Hay que decirles, tiene que reducir su consumo. Ya hay que preguntarle cuántos cigarros fuma al día y bajarle de a poco. ¿No? Decirle, si fuma 10 al día, que se ponga una meta de un mes, bajar a 8. Al siguiente mes le hacemos bajar a 6. ¿Ya? Y así, de a poquito, dependiendo, vemos cómo es la conducta del paciente, ir reduciéndolo a lo mínimo que se consiga. En algunos casos pudiese que lleguemos a que elimine el tabaco. Yo tengo, por ejemplo, un paciente que se fumaba una cajetilla al día y he conseguido que ese paciente actualmente en la semana se fume 2 o 3 cigarrillos. Generalmente los viernes, como él y su familia lo manifiestan. ¿Ya? Entonces, no ha dejado de fumar, pero hemos reducido bastante el consumo. Ojalá en unos meses, o no sé cuánto tiempo, deje de fumar por completo. Pero la idea es ir bajando, ¿ya? De a poco, hasta que completamente lo a desaparecer. Lo que sí, y esto es importante, es evitar el tabaquismo pasivo, ¿ya? Si hay un fumador en la familia y hay alguien asmático, tenemos que buscar la forma de que
el paciente no entre en contacto con el fumador. ¿Ya? Eso significa no prohibir su contacto tampoco directo, ¿no? Sino simplemente hacer que el fumador se acostumbre a alejarse del paciente para fumar. Ya se salga afuera, a la calle, al patio, etcétera, pero no esté cerca del paciente cuando fuma. ¿Ya? También podemos hacer lo mismo que les he hablado con la anterior, ¿no? Hacer que vaya reduciendo. Cualquier otro tipo de contaminante ambiental, como las quemas, por ejemplo, no quemar lo que son los aromatizantes en las casas, que suelen generar crisis, ya, desinfectantes, que a veces botan el aire sin motivo, ya, sustancias químicas irritantes, como por ejemplo el uso de la lavandina para desinfectar los pisos. Si bien no está malo, sino que el problema es el contacto con el paciente. De hacerlo hay que hacerlo cuando el paciente no está presente y ventilar muy bien la habitación para que cuando él ingrese no inhale y no respire esto. ¿Ya? Ser más específico en cuanto a las recomendaciones, en cuanto a un paciente que es alérgico, tratar de determinar obviamente la sustancia que es el alergeno. ¿Ya? Si se consigue identificar, enseñar al paciente que no debe entrar en contacto con esa sustancia, ¿ya? Que la evite. Si conseguimos determinarlo, hay que realizar intervenciones específicas combinadas en cuanto a la prohibición de ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando se llega a determinar qué es el alergeno, una prohibición específica. Eso significa, pongámosle que si se detecta que es alérgico a la lana, entonces hay que ir a la casa y sacar todo lo que tiene lana. Obviamente, el médico no va, no, sino es explicar a la familia y que la madre o quien sea que está a cargo de la casa vaya y se encargue de esto, ¿no? Los que son alérgicos a la lana, por ejemplo, sacar todo lo que tenga lana en la casa, regalarlo, ¿no? Si es que es alérgico a un pelo de un animal, lastimosamente regalar los gatitos, los perritos a otro lado. Si es al polen, no tiene que haber flores en la casa, etcétera. ¿Ya? Entonces, intervenciones específicas. Si es que se conoce el agente que es el inductor del asma. ¿Ya? Medidas individuales aisladas son ineficaces. Eso significa solamente al paciente. Por ejemplo, que solamente en su habitación no haya flores. ¿Ya? No, tiene que ser general, toda la casa, toda la familia, ¿ya? Por completo. Todos los ambientes donde el paciente esté interviniendo, tratar de evitar lo que está desencadenando las crisis, ¿ya? Y ahí procurar ver si el paciente no tiene crisis en base a los AINES, ¿no? Tratar de determinar si no está relacionado con el uso de AINES como la aspirina, paracetamol, etcétera, ¿ya? Bien, por si acaso se va a cortar en 4 minutitos, ¿ya? De que se corte, nos vamos. No, mejor, hagámoslo así. Lo voy a cerrar y vámonos directamente a donde dice parte 4, anexo, para terminar las últimas diapositivas. Y ahí también ustedes me hacen una pregunta, ya para que no se esté cortando a medio. Entonces lo voy a cerrar, vayan siguiéndose al enlace que dice parte 4.